tengamos el consenso de todo lo que refiere el COE, les vamos a mandar el documento oficial a este paralelo, al otro paralelo y a los de regulares más, que ellos igual van a dar el examen del COE. Es decir, vamos a tener una totalidad de 120 alumnos o 130 creo, que van a realizar el COE. ¿Ya? Entonces, supongo que va a ser fácil, ya que ustedes tienen algunas notas, van a aprobar sin ningún problema el COE. Después de shock, alguien siempre lee el diseño instruccional. Dolor abdominal. En fisiopatología no tiene sentido porque significa que tendrían que volver a llevar dolor. Solo ahora en específico abdominal. Bueno, en esa parte, yo me acuerdo, en ese espacio voy a tratar de abarcar un poquito temas del COE, ¿ya? Eso para preparar mi paradero, porque yo soy el encargado para este paradero, los otros no se harán. De todas maneras, recordarles, el COE para el hito 5 vale 15 puntos para todas las materias, ¿ya? Para todas las materias vale 15 puntos. En el caso de semiología y cirugía, si es que los docs necesitan un examen final, en caso lo requieran, se les va a dar 5 puntos aparte. ¿Por qué? Porque el problema del procesual en esas dos materias es que es netamente el hospital, ¿ya? Entonces, en ese caso, excepcional en esas dos materias puede ser de que el COE para esas dos materias tenga un valor de 10 puntos en caso lo requiera el docente. Si el doctor Alfaro o el doctor Arostegui me dicen que no es necesario y solamente con el COE están contentos, entonces no hay problema, ¿ya? Voy a hablar con ellos previamente, entonces, pero para todos los demás vale 15 puntos, todos sus docentes creo que saben, entonces se juegan en todo o nada en el COE, 15 puntos es demasiado, y para nosotros un examen de todos los temas, para sus 10 puntos. Un trabajo, doctor. Exposición. Doctor, por favor, no nos mate de esa manera. Hay varios que ya están casi adentro. En el hito 4, en teoría, les faltaría menos de 5 puntos. Qué bien por ellos, doctor. Piensen los demás, doctor. No. Tengo que matarlos a todos, los que puedan. Voy a analizarlo. Entonces, y a pedido de, no sé por qué, varios de nosotros paralelos tienen que seguir manteniendo la modalidad de los examencitos en esta modalidad. Entonces voy a analizar eso esta semana, porque recién vamos a comenzar los examencitos la próxima semana, ¿ya? Para ustedes con shock. El viernes con shock igual, así que bueno. Y ¿qué más estoy? El jueves, este jueves antes de la clase, que eso igual entra para sus examencitos por si acaso, la actualización de hipertensión arterial 2025 a base de la Sociedad Americana del Corazón, que supongo que ya lo han leído, ¿no? Porque salió hace 4 o 5 meses. Entonces, ese es nuestro castigo por no haber salido campeones ustedes. No nos diga eso, doctor. Ya preguntó, ¿verdad? Ya he preguntado y me dijeron que fueron los peores. No, doctor. Eso me han dicho. 5 dogs me han dicho. ¿En serio? Mentira, doctor. Habían peores. El doctor Guillén trabajo en contra de nosotros, porque le hemos ganado. Lo has comprado, porque lo has comprado. Si me dices doctor, no me voy a comprar un Pero voy a analizar igual cuánto es el puntaje que les voy a dar por lo del Wally y a ver cómo va este hito, que en teoría tiene la posibilidad de sacar mucho más puntaje por si acaso. Para aquellos que les faltaba puntaje, ¿ya? Y eso el jueves se los espero por si acaso. Así que el jueves a la 1:30, no me acuerdo en qué hora están. ¿Cómo? ¿Jueves?
No, el jueves tienen lo de la hipertensión arterial a la 1:30. Eso es. Entonces, a la 1:30 los espero. Vamos a vernos desde la 1:30 hasta las 5. Ahí dice 10 minutos. ¿Y qué puedo encontrar ahí? No dan su examen de la próxima semana. ¿Verdad? Pero si yo estoy castigado, pues con el de la sociedad le voy a consultar más a mí. Por su culpa, pues, si lo hubieran eliminado a los de la sociedad, no me hubieran obligado a hacer esto. Porque ese era el trato. Ese era el trato que perdí por culpa de ustedes. Teníamos todos los de noveno. Chan. Ni modo, estoy castigado, ustedes también. Pues, Shock. ¿Alguna pregunta de algo de lo que he hablado? Ya saben, el jueves a la 1:30, ojo que les estoy avisando. Y me van a dar la lista específica. Están en ese día. ¿Este es el que ha actualizado? Sí, es el que ha actualizado. Porque tenía otro de Shock que era una basura. Que era Shock del 2012. Ahora que se ha actualizado con Survivor Sepsis Shock como tal, esto está difícil. Entonces, Shock. Nada, ¿alguna pregunta nada más, no? Qué bien, para que avancemos esto que sí es difícil. Acá sí o sí necesito utilizar el Harrison. Si bien hay algunos conceptos que se han actualizado en la edición 22, que probablemente lo voy a llevar al final, o sea, voy a avanzar todo tal cual con la edición 21, pero la edición 22 en cierto apartado voy a dejarlo al final del tema que lo voy a llevar el día jueves, ¿ya? Porque en teoría me da incluso para acabarlo ahora, pero lo voy a dividir en dos partes para que no se pierdan. Y como pueden ver son 3 capítulos del Harrison y cada capítulo es largo en el Harrison. Y el Goodman Cecil igual va a representar 3 capítulos hablando exclusivamente de shock, ¿ya? Entonces, dentro de la definición de shock o choque, cualquiera de los dos nombres me sirve por si acaso. El shock es una disfunción circulatoria aguda que va a dar lugar a una perfusión tisular inadecuada. Es una urgencia médica que requiere un diagnóstico y una intervención rápida para evitar el colapso circulatorio, el fallo orgánico multisistémico y lo peor, la muerte. Las 4 categorías principales de shock son cardiogénico, distributivo, hipovolémico y obstructivo. En teoría que ustedes han llevado shock en IPS, ¿o no? ¿Anatomía? ¿Shock? ¿Quién les enseñó anatomía? ¿Anatomía patológica? ¿Shock? ¿Shock? Qué curioso, pero bueno. En cualquier materia que hayan llevado shock, hay una distribución antigua, que esa sí es una distribución antigua, en la cual decían que había shock hipovolémico, había shock cardiogénico. Shock Cardiogénico. Antes de eso. Distributivo. Shock anafiláctico, shock séptico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero las nuevas definiciones solamente va a abarcar estos 4, que esos shock anafiláctico, shock séptico entran dentro de estas categorías, ¿ya? Por el cual estas 4 categorías son la parte importante de división del shock. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la fisiopatología esencial del shock. Entonces, en su fisiopatología, en todos los shocks
en todos los shocks, independientemente de la categoría del shock que estemos hablando, hay un desequilibrio de oxígeno celular del estado de shock que se relaciona más con el suministro alterado en el contexto de la insuficiencia circulatoria, por el cual tenemos que hablar primero de las señales aferentes y respuestas eferentes que vamos a tener. Por ejemplo, yéndonos con una disminución de la volemia, no es necesariamente hablar solamente del shock hipovolémico, sino con la disminución de la volemia vamos a tener una alteración en el volumen sanguíneo y la presión arterial que van a ir todo para hacia abajo, en la cual vamos a tener una respuesta efectora a partir de esto que va a hacer un estímulo hacia los receptores, en los vasoreceptores a nivel renal con las células yuxtaglomerulares, en los vasoreceptores en el arco órtico y en el cuerpo órtico, por el cual estos van a tener un centro de regulación hacia el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hacia a nivel del hipotálamo y la pituitaria posterior y en el centro cardiovascular en el bulbo raquídeo, en la cual los efectos directos que vamos a tener es una regulación de la volemia a través de tres partes esenciales, que va a ser, número uno, la secreción de aldosterona, o sea, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con la parte del hipotálamo y la pituitaria posterior y el centro cardiovascular, vamos a hacer que tengamos mayor capacidad de absorción de sodio, en la cual este está relacionado con la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y además, esto va a hacer que tengamos un proceso de vasoconstricción a nivel primero local, vasoconstricción local y posteriormente vasoconstricción sistémica como tal. Y finalmente, como sistema compensatorio, el aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Esto se puede resumir en aumento del gasto cardíaco. Entonces, la respuesta inmediata va a ser un aumento del volumen como tal, un aumento de la resistencia vascular sistémica y un aumento de la presión arterial. Por el cual, y lo que les pregunto a todos mis estudiantes, si esta es la respuesta fisiopatológica o respuesta fisiológica frente a un estadio de shock, ¿dónde estaría lo malo? O sea, si estamos combatiendo lo que sea que esté llevándonos hacia el shock, ¿dónde estaría lo malo? ¿Por qué corazón? No, sería la retroalimentación positiva. Bien, estamos frente a un proceso de retroalimentación. En el caso de retroalimentación positiva, esto va a continuar, en la cual los procesos de vasoconstricción, haciendo una disminución del lumen, pues hace que a la par tenemos que aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. El problema de aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca es que este puede estar relacionado a la larga de lesiones tipo insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ese motivo, tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar de la fisiopatología del shock a través de las señales aferentes y eferentes y respuestas diferentes, perdón. Entonces, ¿se proyecta? Disculpen al paralelo 100 aquí. No, otra vez no. Entonces, nuestro organismo, en teoría, tiene la capacidad de poder combatir los efectos del shock, ¿ya? Pero, al no poder resolver lo que sea que esté ocurriendo con el shock, esto va a sobrepasar la capacidad del organismo, por el cual nos puede llevar a que, y eso lo vamos a aprender en un momento, a que simplemente el organismo vaya todo para abajo y finalmente lleguemos al punto de no retorno, que eso lo vamos a ver a través de las fases. Entonces, dentro de la fisiopatología, en la respuesta inmunitaria, que es raro, en la respuesta inmunitaria frente al trauma o frente a la lesión principal que vamos a hablar, lo primero que vamos a tener es el daño de las células y de las barreras, en la cual todo esto nos va a llevar a un peligro molecular, en la cual a través de los procesos de sensibilidad, señalización y conversión vamos a ir hacia el equilibrio inmune, en la cual este proceso del equilibrio inmune, ojalá y funcione, va a hacer que llevemos hacia el factor antígeno-anticuerpo, en la cual
uno de los pilares para esta reacción va a estar el proceso inflamatorio, ¿ya? Y acá es una de las partes más esenciales que vamos a tener asociado con la parte proinflamatoria. ¿Por qué? Porque a través de la parte de los leucocitos en este proceso vamos a tener un estímulo hacia la parte de la quimiotaxis, la citoquina, la formación de eros, la fagocitosis, que estos cuatro, como lo habíamos aprendido en la parte inflamatoria, entre más y más secreción tengamos de todos estos, va a ser un problema a la larga, ¿ya? Al inicio va a ser una solución, pero entre mayor cantidad de formación de eros, mayor cantidad de formación de proinflamatorios tengamos, va a ser cada vez peor, ¿ya? Por el cual, cuando tenemos el desequilibrio inmune a partir del trauma, vamos a tener el proceso de eliminación, que esto en teoría nos llevaría a la reparación y la regeneración de los tejidos. Pero si tenemos el estímulo constante de la acción traumática, por ejemplo en un shock hipovolémico, causas del shock hipovolémico, la principal, hemorragia. Entonces, si yo podemos hacer la reparación del tejido o la reparación como tal en un shock hipovolémico, ya, proceso de homeostasis puede ser dependiendo del tipo de hemorragia que tengamos, o algo mucho más importante, la gran cantidad de pérdidas de glóbulos rojos que vamos a tener. En teoría lo puede compensar con mayor capacidad de formación, ¿ya? Pero hay un pero, en la cual si no solucionamos el trauma inicial, pues esto nos va a llevar a un colapso de la parte fisiológica, en la cual esto va a escalar, vamos a tener un desequilibrio inmunitario y nos va a llevar a una disfunción orgánica donde ha empezado esta situación del shock, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la no atención o la no pronta atención del efecto traumático, por ejemplo, en el shock hemorrágico, esto va a hacer que tengamos alteraciones con la coagulación por obvias razones, una disfunción de la barrera nos puede llevar a edemas, y esto también es un factor de riesgo para que microorganismos entren dentro de la parte de la piel o donde sea que tengamos la hemorragia, y el proceso infeccioso nos lleva a un proceso de sepsis, y ahora estamos frente a otro shock. De comenzar con un shock hemorrágico, ahora podemos pasar a un shock séptico, ¿ya? Entonces, si bien en el shock tenemos la característica de poder tener no en el shock, en la fisiología, al inicio de una patología podemos tener la capacidad de adaptación para combatirlo. Si el estímulo es demasiado fuerte, como puede ser el día de ayer que era el medicidio, han mostrado las consecuencias que obtuvo las dos pobres personas que atentaron contra ellas dos por el Joker paseño o Joker boliviano, creo que es, no sé cuál es la denominación que le han dado a esta persona. Uno que le ha dado una puñalada y una lesión hacia la glándula suprarrenal, y al otro que le ha ocasionado que literalmente los intestinos se vayan para afuera. Entonces, en uno era mucho más fácil la situación y en el otro era mucho más complicado hacer el control hemorrágico. ¿En quién es más complicado? Es muy fácil. No, sí. En el cual los intestinos pues salieron de la cavidad abdominal, y en este caso pues no se podría identificar exactamente de dónde venía la hemorragia, que esto posteriormente nos lo llevó a que pierda la vida esta persona, ¿ya? Entonces, como la literatura en el Harrison también refiere, el problema del shock es que el cuerpo está haciendo la última capacidad para tratar de enfrentar a la patología esencial, ¿ya? Y es muy fácil que la patología esencial pueda superar a nuestro organismo, porque ustedes pueden aguantar 3 litros de pérdida de sangre. No pueden, no sé por qué está pensando, no pueden. ¿Cuánto es lo máximo que podrían tolerar? Dependiendo de la literatura que lean, refiere entre 1,5 litros hasta 2 litros, pero hasta ahí es el tope. A partir del 1,5 litros va a empezar a haber alteraciones con el sistema nervioso central, letargo, etcétera, etcétera. Entonces,
Con todo este proceso, una de las cosas muy importantes relacionadas con la formación de hilos, pues va a ser el proceso de disminución de la capacidad de la oxigenación, y también podemos estar frente a un nuevo dilema, como dice en el Survivor Sepsis, en el último, que podemos estar frente a procesos de formación de acidosis metabólica o acidosis respiratoria, dependiendo la característica del shock en ese paciente. Por el cual, la fisiopatología de las respuestas inmunitarias innatas y las disfunciones del endotelio nos refiere que la patología esencial dentro del shock, en este caso el trauma, vamos a hacer el estímulo para la activación de las vías de activación como tal, en la cual vamos a tener los estímulos hacia el sistema nervioso central, que tiene el día, ¿verdad? Es Halloween. El estímulo que vamos a tener, uno de los primeros, es hacia el sistema nervioso central, que este va a tratar de regularlo a través del sistema nervioso autónomo, a través de la liberación de la parte de la noradrenalina y la adrenalina, en la cual los principales estímulos asociados para esto es que a nivel del endotelio tengamos la capacidad con la regulación local para la formación de endotelina y la formación de óxido nítrico, en la cual la endotelina va a estar asociada principalmente con vasoconstricción, y el óxido nítrico va a estar asociado con vasodilatación. Entonces, ese es uno de los factores a través de las vías de activación de la regulación en la disfunción endotelial, mientras que a través de la coagulación, a través de la vía de complemento y a través de la formación y liberación de citocinas y la defensa celular, vamos a ver que uno de los problemas de shock que vamos a tener, independientemente del shock que hablemos, tenemos coagulopatías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo este estímulo proinflamatorio que vamos a tener hace una liberación de la trombina, una formación a través de la fibrina y finalmente la formación de trombos, por el cual esto, impulsado por la disfunción endotelial para toda la parte proinflamatoria, hace que tengamos mayor capacidad de formación de trombos, en la cual la vía de activación va a activar la zona de las plaquetas con la vía de complemento 3B, 3A y 5A, en la cual la 5A va a estar relacionada con la parte netamente del sistema inmune, en la cual tenemos mayor capacidad de la parte de la apoptosis, de los cambios metabólicos, de formación de lactato, de la parte de la acidosis y otra vez la formación de eros y toda la parte proinflamatoria como tal. Es decir, si ya tenemos un estímulo de la parte proinflamatoria, con la parte del shock esto va a empeorar cada vez más y más, ¿ya? ¿Qué se llama esto? En el CIRS, ¿qué es lo que hemos aprendido en este espacio? Ahorita voy a acabar esta parte. ¿Qué tiene que ver el CIRS? ¿O cuál era su relación? Por la activación de inflamación constante. Ya, bueno. Inflamación constante, ya está bien, pero ¿cuál era el siguiente paso posterior al CIRS? No shock séptico. Shock, ¿ya? Entonces, eso significa que a partir de este proceso podemos explicar por qué en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en el síndrome inadecuado de la respuesta inflamatoria sistémica, pues vamos a tener el siguiente paso para pasar al shock, ¿ya? ¿Por qué? Porque la parte inflamatoria es tan severa, sobre todo a través de la vía del complemento, que fácilmente nos va a llevar a que tengamos una lesión a nivel del endotelio, y a partir de la lesión a nivel del endotelio vamos a ver que tenemos una alteración del equilibrio hidroelectrolítico, en la cual hay gran capacidad de llevar del líquido extracelular al líquido intracelular y viceversa por daño del endotelio, por el cual en la primera fase asociado con el sistema nervioso central está relacionado con la alteración de la microcirculación. Esta alteración de la microcirculación también está asociado con la parte proinflamatoria que anteriormente les había mostrado. Entonces, estos dos factores de la parte inflamatoria más la alteración de la microcirculación nos va a llevar a la disfunción de órganos por dos procesos principalmente asociados, que va a ser la parte del edema y la parte de la hipoxia, ¿ya? Entonces, si entramos a la parte de la disfunción de órganos, eso significa que ahora sí estamos frente al proceso de shock, ¿ya?
¿Por qué? Porque, ahora les voy a decir lo otro, a menos que tengan una nota. Si estamos frente a la disfunción de órganos, ¿dónde creen que debería ser tratado esto? O sea, si hay disfunción orgánica. ¿Con el vascular? ¿Qué especialista debería tratar esto? O no sé, o dónde deberíamos estar tratando. Cardiólogo. La unidad de cuidados intensivos, o sea, ¿alguien más? Emergencia. ¿Alguien más? Cardiólogo. ¿Por qué emergencia? Caso de trauma. Sí. Y el paciente puede morir. Ya. ¿Por qué UCI? Los que han hecho la unidad de terapia intensiva, ¿por qué la UTI? Por complicaciones, o sea, tanto de postoperatorio, o sea, complicaciones postoperatorio. A ver, en el caso de el tratamiento de shock, tanto en el nuevo Harrison como en la parte de los artículos relacionados con el shock, refiere, es un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Los primeros que tienen que saber qué tenemos que hacer, ¿quiénes son? La primera línea que nos ayude a que en la hora de oro para el tratamiento del shock podamos revertir el proceso de probabilidad o el incremento del porcentaje de mortalidad en estos pacientes. ¿Cuál creen que va a ser? Bueno, eso es relativo, supongo, porque aquí es diferente, pero según las guías gringas, los principales encargados relacionados con esto van a ser los de las ambulancias, ¿ya? Los paramédicos. No se me olvidaron, ¿no? Los paramédicos van a ser la primera línea. ¿Por qué? Porque estos van a tener la capacidad de poder identificar en el proceso de llevar al paciente cuál es la causa aparente para llevarnos a las alteraciones como tal. Y los de emergencias van a ser los encargados para poder tratar de revertir las cosas más agudas que tenga ese paciente y poder estabilizarlo, y posteriormente tenemos que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. La realidad, aunque algunos colegas digan lo contrario, pero me voy a los artículos y a la experiencia personal, porque eso sí es verdad, la realidad es que los pacientes con shock deberían tratarse finalmente en la unidad de cuidados intensivos. Esos pasos, ya no es como que entonces eso significa que yo nunca voy a ver shock. No, significa que si vas a estar en un servicio de emergencias o qué sé yo, por X motivo les toca hacer parte de las ambulancias especiales de terapia intensiva, que ahí sí necesitan docs y no paramédicos, entonces en esos casos vas a participar de la atención del paciente de shock, pero el que hace la terapia final debería ser la unidad de cuidados intensivos, ya sea en terapia intermedia o en terapia intensiva, ¿ya? Así dice la parte de las actualizaciones con el shock, ¿ya? ¿Algo más que estoy olvidando ahí? Creo que no. Entonces, lo reportaré porque si no nunca lo van a arreglar como yo les conozco. La clasificación fisiopatológica que vamos a tener para el shock, habíamos visto que tenemos el shock distributivo, el shock angiogénico, el shock obstructivo y el hipovolémico, en la cual dentro del distributivo vamos a tener la mayoría de shocks que han debido aprender en otras clases, en la cual tenemos el shock séptico, la pancreatitis también entra dentro de las quemaduras graves, el shock anafiláctico, el shock neurogénico, el shock endocrino, que esta es una de las nuevas en las últimas actualizaciones que hemos podido ver, el shock endocrinológico principalmente dado a través de una crisis suprarrenal, de la glándula suprarrenal.
El cardiogénico, mientras tanto, relacionado con el infarto de miocardio, las patologías del miocardio, la miocarditis, arritmia y insuficiencias valvulares de la aórtica y la mitral. Y en el shock obstructivo vamos a hablar del neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, embolismo pulmonar, la disección aórtica. En el hipovolémico lo vamos a dividir, la división más importante que todo el mundo conoce, el shock hemorrágico, en la cual vamos a dividirlo por la causa: traumatismos, hemorragia de tubo digestivo, embarazo ectópico roto. Y en el shock hipovolémico podemos hablar de pérdidas gastrointestinales, quemaduras y poliuria. Algo que creo que lo tengo más adelante. Algo que vale la pena aclarar es que en el shock hipovolémico no solamente tenemos que ver la pérdida de sangre como tal, sino que, visto en la anterior clasificación, pues cualquier pérdida del equilibrio hidroelectrolítico severo puede estar relacionado con la probabilidad de tener un shock hipovolémico como tal, ¿verdad? ¿Por qué pérdidas gastrointestinales? ¿Con qué podría estar relacionadas? Diarreas. Bien, diarreas, ¿qué más? Vómitos. Vómitos, ¿qué más? ¿En qué sentido? Aquí ya está, pero está hipovolémico, hemorrágico. Alteraciones de la absorción, que ese es de los más raros, en la cual ya no tenga la capacidad de absorción de agua principalmente. Entonces esto nos puede llevar también a estos trastornos. Las quemaduras, principalmente asociado con quemaduras de segundo y tercer grado. Y la última, la poliuria, que esto es mucho más raro porque está asociado con el síndrome inadecuado en relación con la parte del ABH. Entonces todas estas podrían llevarnos a procesos de shock hipovolémico también. No solamente piensen en pérdida de sangre por si acaso, ¿ya? Entonces, dentro de la clasificación vamos a tener las características hemodinámicas de los tipos principales de shock, en la cual, esto ya es más para aprender, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar, de enclavamiento, el gasto cardíaco y la resistencia vascular van a ser una de las características principales que vamos a tener. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque a partir de esto podemos saber de qué tipo de shock estamos hablando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el distributivo, en el cardiogénico, en el obstructivo y en el hipovolémico van a ser muy diferentes. Por ejemplo, en el distributivo, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar de enclavamiento y la resistencia vascular sistémica van a disminuir, mientras que el gasto cardíaco, como un método de compensación, va a ir subiendo, mientras que en el cardiogénico la presión venosa central, la presión capilar pulmonar de enclavamiento van a ir subiendo, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica disminuyen. En el obstructivo va a ocurrir que la resistencia vascular sistémica y la presión venosa central se incrementan, mientras que el gasto cardíaco disminuye. Y acá es en el único caso que podemos tener que la presión capilar pulmonar de enclavamiento puede estar incrementado, puede estar disminuido. Mientras que en el shock hipovolémico todo va a estar hacia abajo, excepto la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Pero, buena pregunta. ¿Cómo puedo calcular la presión venosa central? Un catéter. ¿Cómo? El catéter no te mide presión. Sí, pero crea una vía para poder ver la. Para poder, pues. ¿Y la presión capilar pulmonar de enclavamiento? Esa es por. Sí, inventarse, pues. No, ahí no. ¿Cómo calculo la presión capilar pulmonar de enclavamiento? ¿Cómo calculo el gasto cardíaco? Eso es fácil. Sí, sí. Frecuencia cardíaca. No solo frecuencia cardíaca. Resistencia vascular sistémica. Por frecuencia cardíaca. La resistencia vascular sistémica. Así se mide por el... Entonces, el gasto cardíaco, que esencialmente vamos a ver la precardia y la postcardia a través de la presión de la diastólica y la presión de la sistólica, vamos a decir que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen stroke.
que vamos a tener a nivel cardíaco. Entonces, eso significa que dependiendo de la cantidad de latidos cardíacos que tengamos, dividido en la cantidad de sangre que tenemos en cada latido, a eso se refiere con el volumen stroke, pues vamos a tener la cantidad de gasto cardíaco que tenemos en ese paciente. Que lo ideal del gasto cardíaco normal es De 5 en el varón y en la mujer. en la mujer. Ahí los atrapé. En términos generales, en la mayoría de literaturas te refiere que el gasto cardíaco normal es 4.9 por si acaso. En el Guyton refiere que en el volumen, en el gasto cardíaco de la mujer va a ser un poquito menos, que va a ir desde 4.7 a 4.9, y en el varón que va a ir desde el 4.9 hasta 5.1 o 5.2 aproximadamente. Pero un estándar va a ser 4.9 litros de gasto cardíaco. Entonces, eso significa, ustedes pueden tener el cálculo del gasto cardíaco, sí, por supuesto, la presión venosa central, que esta sí vamos a hacer una medición a través de la colocación de un catéter, a través de los grandes vasos, principalmente asociados con la parte cardíaca, en la cual esta va a ser muy importante porque al momento de cada contracción va a hacer un proceso de aumento de presión en milímetros de mercurio a nivel de la vena cava superior relacionado con la aurícula derecha. Entonces eso significa que podemos calcular aproximadamente cuánto va a ser la presión venosa central, ¿ya? Por el cual esto lo pueden hacer en la ambulancia. No pueden, por si acaso, a menos que estén en una ambulancia especializado para traslado del paciente de terapia intensiva, que ahí sí. Por eso en la mayoría de estos tipos de ambulancias, creo que aquí no aplica, pero según la Sociedad Americana del Corazón, en estas ambulancias especiales debería ir solamente médicos, ¿ya? Solamente médicos deberían ir en estas ambulancias. ¿Por qué? Porque representa mayor habilidad, ¿ya? Entonces, sí o sí, es colocar catéter venoso central. ¿Quién sabe colocar catéter venoso central? No saben de eso. Entonces, Sondas. lo de catéter venoso central, que es un poquito más complejo. ¿Por qué? Técnicamente la colocación no es lo difícil. ¿Qué creen que es lo difícil? Si tú llegas a tener contacto con la parte cardíaca, le vas a causar una parada cardíaca. Eso es lo más peligroso que tenemos, por el cual la Sociedad Americana del Corazón refiere que la colocación del catéter venoso central sí o sí tiene que ser guiado a través de ecografía. Aquí no aplica, por si acaso. También creo que es con radiografías Ya. pulsantes, ¿verdad? Aquí no aplica porque he visto a varios colegas colocarlo a ciegas. Dicen, hasta aquí la medida y vas a ver que no pasa nada. Es súper peligroso hacer eso, por si acaso. La presión capilar pulmonar de enclavamiento también está asociado con la colocación de catéteres, por si acaso, en la cual vamos a tener la capacidad de poder identificar cuánto es la presión de la aurícula derecha, la del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar, pero que está relacionada con la parte del capilar pulmonar. Acá vamos a poder identificar cuánto es la presión capilar pulmonar de enclavamiento, y esta sí solamente se podría hacer en terapia intensiva, ya, por el cual es medio absurdo que ustedes aprendan cómo colocar un catéter hasta revisar la presión capilar pulmonar de enclavamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso solo lo hacen especialistas, intervencionistas o especialistas de terapia intensiva. Por el cual, aquí me falta uno. La resistencia vascular. Eso es fisio. ¿Cómo se calcula la resistencia vascular sistémica? Eso es fácil. Eso era el diámetro del vaso. Recuerden, la resistencia vascular sistémica podemos hacer medición a través de la toma de la presión arterial, en la cual gracias a la presión arterial media podemos, todos los diferentes cambios que tengamos puede estar asociado a
alteraciones de la resistencia vascular sistémica, por eso sistémica en este caso, ¿ya? Entonces, con la toma de la presión arterial también es una herramienta muy adecuada y que podemos calcular la presión arterial media también. Qué raro que no lo he colocado. Entonces, que creo que hasta aquí tengo que avanzar. Espérenme. Hay electros otra vez, ¿qué? Pero con shock no creo que solamente es. Bueno, si no, No, me falta. ¿Qué me Tengo una hora todavía, ¿no? Tengo media hora. 10 minutos. ¿Cómo que 10 minutos? La paso hasta las 3. 2:40. 15 minutos te utilizo la clase. Y el siguiente no pasa hasta las 3 y cuarto. Pasa a las 3 y cuarto. Qué bien, ¿cómo que no? Es que es para ir a comer. Entonces, no necesitan comer, solo estudian medicina. No, el cuerpo necesita tener. Ya, etapas de shock, esto es fácil. Y supongo que les han enseñado porque me han dicho que no de shock. Entonces, en las etapas de shock vamos a tener 3 como tal, que va a ser el pre-shock o pre-choque, el shock como tal o shock descompensado y el shock irreversible. Entonces, ¿cómo podríamos saber en qué etapa se encuentran estos pacientes? En el pre-shock vamos a tener alteraciones signos sintomatológicas como tal, en la cual tenemos que ver principalmente, espera, ustedes ya han visto, ¿cuáles signos sintomatologías? Presión arterial, no hipotensión, presión arterial. Ya, frecuencia cardíaca. Ya, frecuencia respiratoria. Ya, prácticamente siempre, saturación de oxígeno. Asociado con esto, pulsación, porque existe el pulso paradójico. ¿Qué más? ¿Qué? Entra la frecuencia respiratoria. Algo más importante, que esto es la diferencia entre los diferentes tipos de fase. Me reservo mi con Fiebre. Técnicamente sí entra, pero no era de esas respuestas. Es fiebre, pues. Fiebre. Estado neurológico, ¿ya? Que es el principal. Entonces, vamos a tener la parte del pre-shock, en la cual la fase del pre-shock principalmente va a estar relacionada con nuestra capacidad del organismo, en la cual va a tratar de sobrepasar a la patología esencial a través de diferentes tipos de sistemas de adaptación. Entonces, en la parte del pre-shock, no con azul lo voy a colocar, normalmente vamos a tener hipertensión arterial, en la parte de frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia cardíaca relacionado con taquicardia, un aumento del pulso. En la frecuencia respiratoria normalmente vamos a tener taquipnea. En la parte de la saturación, que esta tiene que en la parte a nivel del mar, esta no debería ser menor a 90% de saturación, ¿ya? Este es el límite de 94 a 90%. A nivel de la altura, como supongo les han explicado en Fisio 1, dependiendo de la altura en la que nos encontramos, ¿cómo se divide la altura? Pero ya, baja altitud, media altitud. Muy alta altitud. Entonces, dependiendo de la
Dependiendo de la altura que tengamos, en este caso, cuando está a baja altitud, mediana altitud y muy alta altitud, en baja altitud va a ser similar a nivel del mar. Mediana altitud vamos a decir que no tiene que tener una disminución menor a 86%, y en muy alta altitud, no, cuando ya tenemos una disminución de 80%, ¿ya? Una disminución del 80%. Entonces, hay personas en el alto que saturan 85% y están excelentes al parecer. Por eso hay que saber la diferencia entre baja, mediana y muy alta altitud, ¿ya? Que supongo que eso lo saben como tal, ¿no ve? Eso es física 1. Y temperatura. No, aumento de la temperatura. Eso no se lo sube en el shock séptico. Aumento de la temperatura en la fase de pre-shock, hablando solamente en la fase de pre-shock. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el organismo está tratando de combatir la patología esencial para evitar llegar a un shock descompensado. ¿Ya? Entonces, cuando estamos con esta característica en un pre-shock, significa que todavía tenemos la hora de oro, ¿ya? Que eso refiere en las actualizaciones del shock, en la cual en esta hora, una vez iniciado todas estas alteraciones, y me falta lo más importante, en el neurológico vamos a tener se me dio el nombre, letargo, confusión, ¿ya? Entonces, todas estas están relacionadas con la parte del pre-shock, por el cual, si estamos en la parte del pre-shock con estas características y ustedes supongamos que están con la parte de las ambulancias de terapia intensiva y ven las características de este paciente y, no sé, tiene shock séptico, supongamos, significa que estamos dentro de la hora de oro, ¿ya? Una vez pasado la hora de oro, vamos a llegar al estadio de shock como tal, o también llamado como shock descompensado, en la cual en el shock, en el estadio de shock como tal, esto lo voy a poner como rojo, acá vamos a tener estado de coma o pérdida de conocimiento, ese es. Pérdida de conocimiento o coma, porque es diferente por si acaso. En la presión arterial vamos a tener hipotensión, en la parte de frecuencia cardíaca vamos a tener bradicardia y una disminución del pulso a través de sus 4 características del pulso. La frecuencia respiratoria vamos a tener bradipnea. En la parte de la saturación, aquí sí es mucho más fácil recordar porque la saturación baja por 85%, menor a 85% de saturación en todos los casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso de shock descompensado, ¿ya? Y la temperatura, aquí sí hay una disminución de la temperatura corporal, en la cual en estos pacientes ya vamos a sentir cómo la piel empieza a ser mucho más fría en comparación, ¿ya? ¿Y cuál sería la diferencia con un shock irreversible si ya estamos con estas características? En el estado de shock descompensado todavía estamos en la última etapa de la hora de oro, ¿ya? En la última etapa de la hora de oro, en la cual en esta primera etapa o el paciente no ha sido atendido o hemos hecho todo mal, ya todos los colegas hemos hecho todo mal, pero todavía tenemos la chance a poder compensar al paciente. Cuando ya vamos a hablar de shock irreversible, cuando estamos frente a falla multiorgánica. Llegamos a falla multiorgánica en la cual en el shock descompensado solamente hablamos de falla de un solo órgano, que hasta ahí podemos decir que es shock descompensado, pero en el shock irreversible ya estamos hablando de falla multiorgánica. Y si le está fallando el pulmón, el corazón y no sé, y el hígado, ¿qué podemos hacer? Tratar de compensar las deficiencias. ¿Fallas? Pues, ¿Falla del corazón? Se podría ¿Falla tratar. del pulmón? No, pero se podría poner en. Sería falla del corazón, doctor. Se tendría que ser. Para el otro barrio. En esos
pacientes, para un tratamiento final, necesitaríamos trasplante cardíaco, pulmonar y hepático. Entonces, es sumamente complejo de que podamos encontrar 3 donantes para estos 3 órganos. Entonces, el paciente está condenado a morir, ¿ya? Por el cual, y esa era la parte importante, ¿por qué siempre hablo del shock? Entonces, ustedes como colegas, ya presten mucha atención a esto, por favor. Ustedes como colegas, y cuando ahora que les está tocando ir al hospital y ven que la parte del hospital es totalmente diferente a la parte académica, en la cual la parte de pensar en la mayoría de mis colegas tiene que ser mucho más rápido para saber qué hacer, sobre todo en el servicio de emergencia y en el servicio de terapia intensiva. Entonces, cuando ustedes vean la característica de pacientes con un estadio de shock descompensado o shock como tal, y no se está haciendo nada, entonces inevitablemente ese paciente va a pasar a shock irreversible. Se llama irreversible porque ya no hay nada más que hacer en ese paciente, ya tiene falla multiorgánica, esto está perdido para nosotros, ¿ya? Por el cual, el mensaje en este espacio es, si ustedes les toca ser, ojalá y no, ser familiar que acompaña al enfermo, y ustedes les toca estar en terapia intensiva con esas características de su familiar, ¿qué es lo peor que podrían hacer para con su familiar si ya está en una etapa de shock irreversible? Algo que hace la mayoría. Intentar salvarlo. Bien, todavía manténgalo conectado a las máquinas, porque tal vez ocurre un milagro que mágicamente se va a sanar el corazón, el cerebro, los pulmones, y entonces va a volver mi querido familiar. Yo sé que es muy difícil pasar por esa situación, porque yo mismo tuve que recomendar a mi colega que desconecte a familiares míos, en la cual es una decisión terrible, pero la medicina pues se explica de esta manera. Hay momentos en los cuales se pueden hacer muchas cosas y hay momentos en los cuales la patología sobrepasa a tus capacidades. Y segundo mensaje, a pesar de que ustedes hagan todo correcto, se ha visto que la morbimortalidad en el shock es bastante alto. Entonces, a pesar de que tengas terapia intensiva y que tengas un montón de cosas en la mano, de todas maneras, el paciente puede llegar a un shock descompensado e inclusive a un shock irreversible, y entonces ya no se puede hacer absolutamente nada a pesar de todo lo que has hecho por ese paciente, ¿ya? Así que siempre tengan en cuenta ese tipo de cosas y déjenme preguntarse por qué el doctor ya no hace nada. O sea, si estamos frente al shock irreversible, si yo hago algo, ¿realmente voy a cambiar algo en ese paciente? No, ya no está entre nosotros. Si no son las máquinas, no tienen la capacidad de sobrevivir ese paciente. Entonces, ese tipo de cosas no solamente tienen que explicar a los familiares, también tienen que explicárselo a ustedes mismos, por si acaso. En un punto en la carrera, que supongo que va a ser en el internado, les va a tocar afrontar la muerte, que el tema de la muerte es muy complicado en la carrera. Y cuando ya les toque el momento, por favor recuerden que a pesar de todo lo bueno que hagan, puede llegar a pasar que de todas maneras el paciente se vaya, ¿ya? Así es la medicina, así es la vida misma. Entonces no traten de culparse mucho si es que han hecho todo lo posible, y si no han podido porque sus conocimientos no abarcan lo suficiente, ahí recién empiecen a estudiar mejor. Que yo realmente espero que no lleguen a eso, por favor. Ya no hagan como la mayoría de mis colegas en mi época, que hemos aprendido la medicina a partir del 9º semestre, más o menos. El resto sabíamos luces. ¿Para cuál? El tratamiento del shock, lo primero que tenemos que hacer es identificar el shock en su fase temprana. ¿Por qué? Porque reconocer el shock en su fase temprana nos va a dar
mayor probabilidad de supervivencia de ese paciente. Entonces, los primeros y mejor capacitados que tienen que ser son todos los queridos colegas que se encuentran en la red de ambulancias, sea aquí en Bolivia, sea en Perú, etcétera, etcétera. Acá en Bolivia, a partir de este nuevo gobierno que se viene y porque hay la implementación para copiar, porque es tal cual, copiar la guía americana de la Sociedad Americana del Corazón para el uso de ambulancias, que prácticamente la van a copiar acá, que esa es la nueva propuesta que se tiene. Entonces vamos a tener, en teoría, personal mucho más capacitado, ¿ya? Lo cual no sé cómo son en los otros países. En Brasil han hecho exactamente lo mismo, han copiado todo lo que refiere a las guías de la Sociedad Americana del Corazón a través de la atención prehospitalaria, el PHTLS. Entonces les ha rendido mayores frutos, ¿ya? Mi recomendación frente a esto, en la mayoría de países tienen que adaptar sus mecanismos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si no me equivoco, sus ambulancias se clasifican en 4 tipos de ambulancias y en la mayoría de Latinoamérica son minibuses adaptados. Entonces, no podemos comparar las herramientas de un país contra nuestra realidad. Por eso se tiene que adaptar según las necesidades que tenemos. Entonces, espero mejoren todos esos aspectos a nivel Latinoamérica, porque la medicina latinoamericana sí se encuentra por lo menos unos 30 años en el pasado, ¿ya? En los hospitales principalmente. Entonces, por eso todavía a ustedes les enseñamos a colocar sondas, a colocar vías y demás. ¿Por qué? Porque es la realidad latinoamericana. Si se van a Estados Unidos, ahí lo único que tienen que aprender es todo tecnológico: ecografías, tomografías, parte laboratorial, etcétera, etcétera, y cosas un poquito más complejas. Segunda cosa, establecer el tipo de shock, iniciar el tratamiento de manera simultánea con valoración etiológica del shock, incluir a todos los miembros del equipo multidisciplinario. Lo que les decía, esto sí o sí tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. No podemos dejarlo solamente al de terapia intensiva, no podemos dejarle al de emergencias, no podemos decir, es un shock, lo han apuñalado, el Joker paseño lo ha apuñalado, entonces que lo haga el cirujano y ya. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si estamos frente a un shock hipovolémico, el cirujano va a tratar de regular todo lo que tenga que ver con cirugía, pero necesitamos al de medicina interna y necesitamos al de terapia intensiva e incluso al de emergencias, ¿ya? Entonces sí o sí tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Restaurar el suministro de oxígeno como objetivo terapéutico, porque ya habíamos visto que hay una disminución en la saturación dependiendo de las características del paciente en una fase de pre-shock o shock. Identificar las causas del shock que requieren intervenciones adicionales para salvar la vida. Entonces, sí o sí tiene que ser un tratamiento multidisciplinario en estos pacientes. ¿Preguntas? Hablo mucho en este espacio. Yo he visto que se da también un estado de hiperlactatemia. ¿Cómo se llama? Lactato. De hiperlactatemia. Ya, en la fase de shock como tal, bueno, a partir de la parte de flow shock, hay mayor cantidad de liberación de lactato, ¿ya? A partir de toda la parte proinflamatoria, daños que tenemos a nivel de músculo esquelético, etcétera, etcétera, vamos a tener mayor capacidad de formación de lactato. El problema de esto es que, en teoría, aunque hay un artículo que no lo he leído porque es de terapia intensiva, que está asociado el lactato con el shock, que lo voy a leer supongo, entonces el lactato sí puede ser una de las herramientas para verificar en qué estadio de shock se encuentra este paciente, ¿ya? En teoría, pero a ver qué dirá la otra actualización, que no la leí, porque si dice que no funciona el lactato, entonces estoy hablando sonceras. Pero así funcionan las actualizaciones. Pero sí, el lactato sí está, hasta donde yo leí antes, está relacionado con poder determinar más o menos en qué estadio de shock se encuentra este paciente, ¿ya? ¿Qué más? Me queda media hora todavía. 5 minutos. Media hora. 20 minutos. Porque hasta que llegue su docente. Queremos que descanse. Eso que nos explicó, ¿verdad? Ajá. Es todo esto que les he explicado, que ahorita lo voy a ver.
Temperatura, las fases de shock, las alteraciones en la piel, las alteraciones de la presión arterial, el estado neurológico. Ahí está más complicado, pero ya les he explicado. Shock manifiesto. Me voy a olvidar eso, ¿no? Shock manifiesto. ¿Por qué están enfermos? La poliuria se puede confundir con una hidratación adecuada. ¿Por qué, doctor? Ya. En la primera fase de shock hay poliuria por alteraciones a través de la función renal. Hay mucha filtración glomerular por el estado proinflamatorio. Entonces, como aquí en este espacio te dice, el soporte hemodinámico tiene que ser una de las mayores características en la mayoría de los shocks, sobre todo la expansión de volumen, das harto líquido. Entonces, si tiene poliuria, sospechan que está funcionando Normal claro, pero no, en el shock no funciona de esa manera. ¿Y cómo me doy cuenta, doctor, en ese caso de que, por ejemplo, estaría fallando los riñones? Si casi todo está bien. Laboratorio, perfil renal, creatinina, pero no creo que voy a decir ya, perfil renal para esto. Doctor, una pregunta. Por eso tienen que ir a terapia intensiva. Los de terapia intensiva tienen laboratorio 24 horas, en la cual si piden creatinina ahora y piden dentro de 30 minutos, sí les van a cumplir. Así funciona la terapia intensiva. En piso no, en piso hoy te hacen y mañana si quieres. Así funciona en piso. Pero en terapia intensiva sí necesitan. Doctor, una pregunta. Si hay un sangrado, una hemorragia a nivel hepático, ¿dañaría el funcionamiento del hígado? Sí. Hay daño, ¿verdad? Sí. O sea, el hígado... La alteración de la función. ¿Ves, doctor? Ya, está bien. Es que un doctor nos dijo de que un hígado puede funcionar normalmente con un 70%. Pero eso está referente al gasto cardíaco. O sea, el hígado tiene una capacidad de gasto cardíaco aproximadamente del 18-20%. Puede funcionar hasta máximo 17%, 16%. Entonces, qué sé yo, dependiendo de la persona, si su gasto cardíaco es alto, de todas maneras ese hígado puede seguir funcionando. Pero es referente al gasto cardíaco. Pero nos dijo así, que si el 70% está dañado, el 30% normal hace que todo funcione normal. No, es posible que sea normal, pero al menos sí la amortigua. capacidad del hígado es increíble. Tiene regeneración, tiene todo. Pero sí amortigua, ¿verdad? ¿No? O sea, amortigua el peso, pero con ese 30%. No es que lo hace tal igual. ¿Ves? En realidad es un concepto más antiguo. ¿Ves? Bueno, el doctor es antiguo. Por eso, ese concepto es más antiguo. No funciona tanto así, pero de todas maneras el hígado es increíble.